Buenas tardes, estoy encantada de estar con todos ustedes aquí, gracias a la invitación al Parlamento Europeo. Creo que todos somos muy conscientes de lo que nos jugamos este año 2014 dentro de unos meses, pero quizá no seamos tan conscientes de lo importante que es hacerlo bien. En este caso, desde mi punto de vista, resulta decisivo hacerlo bien. La desafección de los ciudadanos europeos es conocida, el 60% está perdiendo la confianza en las instituciones europeas. En el caso español, el inspector de Hacienda le saca 87 puntos porcentuales en confianza al político, cosa que no había ocurrido casi nunca. En ese sentido, hacerlo bien, en ese sentido, aumentar la confianza en las instituciones, legitimar las instituciones europeas, solo se puede hacer de una manera, es a través del crecimiento, a través de los resultados, legitimar por resultados para que el ciudadano europeo vuelva a confiar en Europa. Es evidente que los resultados tienen que venir, como nos acaban de explicar, a través de una unión bancaria. Después creo que nos van a hablar de la armonización, del avance en la armonización fiscal. Pero también necesitamos una unión política que nos permita resolver los problemas que tienen los ciudadanos. Y el primer problema que consideran los ciudadanos españoles es el del desempleo. No somos los únicos, el 22% de los ciudadanos europeos, cifra que se eleva al 29% cuando estamos hablando de jóvenes, dicen que es una de sus grandes preocupaciones. Y está claro que deberíamos preocuparnos, porque si observan esta gráfica, nosotros somos los que estamos más arriba. Y si vemos el caso del desempleo juvenil, tenemos el desagradable honor de encabezar los rankings los españoles. 1 de cada 2 jóvenes españoles no tiene trabajo y 4 de cada 10 llevan más de 12 meses buscando un trabajo sin encontrarlo. Esto es especialmente doloroso en un país como España, que nos han dicho que éramos el país del milagro económico. De eso, de ser los que más crecíamos, los que crecíamos el empleo con una mayor tasa, mayor acumulación de capital, hemos pasado a ocupar los periódicos europeos con titulares que no nos gustaría a ninguno de nosotros haber encabezado y que no nos los esperábamos, ¿no? Los titulares vienen a reflejar lo que dicen los datos, que estamos muy por encima de lo que debiéramos en tasas de desempleo. Y lo que es más grave, casi todas las previsiones, el profesor Montalvo decía que él no hacía previsiones, pues todos los que hacen previsiones dicen que no es probable que salgamos de la situación en la que estamos con menos de un 20% de desempleo. Si multiplicamos por 2,2 más o menos, encontraremos la tasa de desempleo juvenil, que es enorme. Tenemos que hacerlo bien, tenemos que dar resultados. Pero ¿qué significa dar resultados? ¿Qué significa dar resultados en el entorno en el que estamos? En un entorno en el que la población poco cualificada no tiene sitio, donde hay una emigración masiva, globalización en todos los sectores. Desde mi punto de vista, hacerlo bien significa hacer 3 cosas simultáneamente, 3 cosas que, como están ahora la situación, son incompatibles. Reducir el desempleo, al menos a la tasa de la Unión Europea de 2020, es decir, armonizar con el 10% de desempleo, crear empleo productivo y de calidad que nos prevenga la destrucción masiva de empleo que hemos visto en estos últimos años. ¿Qué hay que hacer?, te pregunta la gente. ¿Hemos de hacer una reforma laboral o tenemos que cambiar de modelo? Bueno, en realidad tenemos que hacer todas las cosas a la vez. El desempleo no es una variable sencilla, es una variable compleja en el sentido técnico del término. Hay muchas variables implicadas, están implicadas de manera poco trivial. Me voy a centrar en 3 de ellos porque si no me van a apagar el micrófono. Voy a hablar del modelo productivo, de las condiciones del entorno, ahí es donde voy a hablar de Europa, y de la preparación de los trabajadores. Creo que el círculo virtuoso del empleo pasa por estas 4 cosas. Innovación, es decir, pymes, TICs, creatividad, conocimiento. La segunda de las variables es educación. Tenemos que luchar contra el fracaso escolar, que es enorme en España y tampoco es bajo en Europa.
flexibilidad y más Europa. Voy a empezar por el cambio de modelo, apostar por la creatividad, por la innovación, por el conocimiento. Poco más podríamos hacer. No tenemos recursos naturales, nuestra pirámide demográfica está completamente invertida, nuestros costes salariales no es que sean especialmente pequeños, nuestra productividad es baja, no podemos hacer otra cosa más que dedicarnos a cambiar el modelo. Y se dirá, bueno, pues los modelos no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Pues es verdad, pero podemos ir cambiándolos poco a poco. Y en España, además, tenemos historia en esto. Yo vengo del norte, en el País Vasco la siderurgia se ha cambiado y Bilbao ha buscado un empleo creativo, incluso en el sector servicios, que no tenía antes, pero a Cataluña le ha pasado algo similar con el textil. Podemos y sobre todo debemos volverlo a hacer. Aquí se observa cómo hemos crecido y cómo no deberíamos, desde mi punto de vista, repetir el crecimiento. Si se ve en esta gráfica, empezamos con una productividad muy alta hasta la primera época de nuestra democracia, creciendo muy poquito en empleo, teníamos un grave problema de desempleo, crecíamos poquito a poco, pero crecíamos con paso de fondo, con mucha productividad. ¿Qué ocurrió después? Pues teníamos mucha mano de obra barata, que necesitaba una casa, todo el mundo teníamos que ser propietarios de alguna casa, y empezamos a crecer muy por encima de Europa. Este era el milagro español, con una productividad prácticamente nula. Y esto dura hasta que dura, y dura hasta que duró, y después se cayó todo el invento, ¿no? Este gráfico dice lo mismo que acabo de decir antes, pero visto así se da uno cuenta del salto que dimos, el salto al vacío en perder la productividad. La productividad española estaba en el año 2007, es decir, antes de que nos tocara de lleno estas dos crisis, que para mí será una financiera y otra monetaria, pero han sido dos crisis de confianza. Nos tocó en todos los sectores la productividad muy por debajo de nuestros competidores, de nuestros vecinos. Si lo vemos en términos españoles, podemos observar la comparación de productividad media, que se salva la manufactura, pero fíjense la falta de competitividad del sector servicios, teniendo en cuenta que el 70% de nuestro PIB es terciario, está en el sector servicios. Esta falta de competitividad es insoportable, ¿no? Aquí se puede ver cómo la productividad multifactorial, llamémoslo así, que es la esencia de la productividad, lo que no explica el resto de los factores, pasó de ser muy positivo a ser muy negativo en muy poco tiempo. España creció a base de acumular factores. Algunos se acumularon donde no debieron, por ejemplo, en la inversión residencial, el capital, pero acumulamos capital a base de acumular más horas y más horas y más horas de trabajo. Eso no es ningún tipo de productividad. Tenemos que cambiar de modelo, tenemos que ir hacia la innovación y alguno puede decir, es que no hemos ido ya, es que algunas de estas marcas que se pueden ver aquí no son innovadoras. Lo son, es evidente que lo son, pero no es suficiente. Tenemos 12.000 empresas innovadoras en España, necesitamos 42.000 para poder ir saliendo de este terreno. No vamos a tener 42.000 Zaras ni 42.000 BBVAs, pero tenemos que tener muchas pymes innovadoras. El 70% del empleo español procede de pymes. El 68% del Producto Interior Bruto español procede de pymes. Si queremos cambiar de modelo, hemos de apoyar a las pymes a que cambien ese modelo. En este gráfico se ve cuál es la I+D en España respecto al resto de nuestros vecinos, con empresas de menos de 250 trabajadores, con datos del año 2008. Como se puede ver, España es un país con una estructura diferente y tenemos que verlo así. ¿Hay que apostar por caballos ganadores? Por supuesto, tenemos que apostar y estamos apostando por la biomedicina, por la biotecnología, por algunos sectores energéticos, estamos apostando verde, perfecto. Pero hemos de apostar también por expandir la innovación y el conocimiento, fundamentalmente el uso de los TIC, que España está muy por debajo de lo que debiera,
a aquellos negocios en los que somos competentes pero no somos competitivos. Estoy pensando fundamentalmente en el turismo. Los paradores españoles han aumentado su facturación un 18% solo con tener una página web decente. Eso es así de fácil, cambiar el modelo. Necesitamos TICs. En España el 2,2% del PIB tiene que ver con Internet, el 3,5% es en el mundo. Tenemos que aumentar en todos esos terrenos. ¿Qué problemas tenemos? Pues que no es lo mismo invertir si eres una gran empresa y tienes a tu disposición a todo un equipo dedicado a esto, que si eres una pequeña empresa. Las pymes necesitan facilidad para invertir, la necesitan mucho, y para entrar en las TICs. Por ejemplo, la complejidad de las ayudas a la fiscalidad para la I+D la utilizan las grandes empresas que probablemente no las necesitan. Que, por cierto, la inversión privada de las grandes empresas en España es mucho menor que las de Europa, y al contrario de la pública. Ahora no. ¿Cuáles son las barreras que se encuentra la pyme? Bueno, pues lo mejor es preguntarles. Y se les ha preguntado y han dicho muchas cosas. He resaltado algunas de ellas aquí. La primera, el coste. Pero poco podemos hacer ahí. Sin embargo, sí podemos hacer en otras cosas. Las barreras. Somos un país lleno de trabas. Cualquiera que haya intentado montar una empresa sabe lo que es esto. Esto no es tolerable en un país como el nuestro. Tenemos que tener preparación para la gente que tiene y que lleva pymes. Son gente muy creativa. Yo trabajo mucho con ellos, son todo ideas, pero les falta mucha preparación. Un 36% de los directivos tienen un nivel educativo bajo de esas empresas respecto al 17% de la Unión Europea. Pero llegamos a la madre del cordero, que es la financiación. Me gustaría haber podido preguntar a mi colega que acaba de hablar, pero no me han dado la oportunidad. Se lo pregunto ahora, que tengo el micrófono. ¿Es la pyme un activo tóxico? Estamos haciendo en la facultad donde trabajo y en la Universidad de Navarra un estudio sobre la relación entre el capital regulatorio de la famosa supervisión de los bancos, de la supervisión única, en relación con las pymes. A nosotros, que somos, como han visto, un país especial respecto a las pymes, nos salen las correlaciones en sentido inverso al del regulador europeo. Si no cambiamos la idea de que prestar a una pyme es como tener un activo tóxico en balance, no fluirá el crédito. Y eso es algo que tiene que hacer el regulador. Y creo que tenemos que entrar ahí, y creo que sobre todo ustedes, los que se dedican a trabajar en el Parlamento Europeo, tienen que entrar junto con los técnicos. Creo que después yo seré capaz de convencer a mi colega y ustedes convenzan a los políticos y al regulador europeo. Hay muchas cosas por hacer, desde la inversión extranjera, apostar en el diseño, pero quiero avanzar un poco con el resto de los factores. Me acabo de saltar una transparencia que dice lo siguiente. Vale, supongamos que cambiamos de modelo y que tenemos suficientes pymes dispuestas a invertir en conocimientos, en creatividad, en innovación. ¿Tendremos gente preparada para trabajar en estas empresas? Porque el mercado laboral, no solo el español, también el europeo, tiene bastantes desequilibrios horizontales que llamamos, o sea, en general la oferta no termina de casar con la demanda, hay unas asimetrías muy serias en cada puesto de trabajo, sobre cualificación o subcualificación, y luego en el talento punta, en ese que dicen que se va a Alemania y no se tiene que ir. En España lo que tenemos, desde mi punto de vista, bueno, hay muchas más cosas, pero no he podido listar más de 4, son 4 cosas. Un déficit de formación que podemos y debemos corregir ya, sobrecualificación, que es un despilfarro que no podemos permitirnos, precariedad y dificultades de entrada. La zona azul clara es la zona de desempleo juvenil de gente que solo ha llegado a los estudios de educación primaria. Como verán ustedes, el que tiene educación primaria está mucho peor que el que tiene educación secundaria y mucho peor que el que tiene educación universitaria. Y eso no solo pasa en España, también pasa en Alemania, aunque a mí me da
verdadera envidia ver esta gráfica, pero el alemán, que no tiene más que educación primaria, en cualquier país desarrollado, España, Alemania, en cualquier país de la Unión Europea o desarrollado que no esté en la Unión Europea, tienen este mismo problema. Y esto es, no digo fácil, pero es evidente. Necesitamos aumentar el nivel educativo. ¿Qué ocurre con un país como el nuestro, con 1 de cada 2 jóvenes en paro? Pues que los que tienen estudios superiores se dedican a coger los trabajos que antes tenían los de los estudios secundarios y estos los de los primarios. Ven cómo va cambiando entre el año 77 y el año 2013 la entrada de, por ejemplo, universitarios, la zona verde, en el resto de los sectores, cosa que está muy bien, salvo que la mayor parte de las veces corresponde a una sobrecualificación. Tenemos a gente preparadísima haciendo trabajos para los que les sobra la cualificación. Eso también es un despilfarro. Pero tenemos algo mucho más doloroso, que es los que están en peligro. Hay 2 grupos especialmente que deberíamos tener en cuenta, los que han tirado la toalla y los que están pobremente integrados. Ahora. El 6% de los Estados Unidos, de los jóvenes de Estados Unidos, han tirado la toalla, están ya fuera del sistema. En Europa tenemos el 15%. Son estos trabajadores que no estudian, no trabajan, no se forman, no están en ningún sitio. Fíjense el lugar que ocupamos. Esas personas son jóvenes que hay que recuperar de alguna manera. Y este es el segundo de nuestros dramas. 40 meses de empleos temporales por término medio, con 20 meses de desempleo por el medio. En la parte rosa pueden ver el 50%, el 38% en alta cualificación, que han sumado al menos 4 contratos temporales o más. Estos trabajadores que tienen contratos temporales no se forman, nadie invierte en un trabajador temporal. Van perdiendo capital humano cada contrato que pasa, sus salarios son menores. Por supuesto, estos no se estabilizan, no tienen hijos y la pirámide demográfica cada vez va peor. No creo que sea un buen sistema. Pero para cambiar el sistema hay que apostar por algo más que la innovación. Hablaba antes de las barreras. Este es un estudio que simula cuánto tiempo tardaríamos en llegar al 10% de desempleo, es decir, a la cifra que se ha propuesto la Unión Europea, con un PIB creciendo al 3% y partiendo de una base del 20% de desempleo. Si ven aquí, tardaríamos 20,45 años en alcanzar esas cifras solo cambiando el modelo económico. Es evidente que no podemos permitírnoslo. Si vamos añadiendo flexibilidad con un contrato único, con intensidad de búsqueda cambiando la red de prestaciones, con mayor eficiencia de las políticas activas, haciendo todo a la vez podemos alcanzarlo con años mucho más razonables, ¿no? Hay una larga lista de cosas por hacer que no me va a dar tiempo porque quiero hablar un momento de la Unión Europea. ¿Es que la Unión Europea nos puede ayudar en algo? Porque siempre se ha dicho, y es verdad, que la cuestión del empleo y de las situaciones sociales de solución del desempleo son nacionales, y es verdad. Entonces, ¿qué puede hacer la Unión Europea aquí? Pues es cierto que, así como la política nacional se ocupa de nuestro derecho al trabajo, que es un derecho constitucional, la Unión Europea, lo pone en su artículo 15 de los derechos, dice que tenemos derecho a trabajar, cosa que es bastante distinta desde esta perspectiva, ¿no? La Unión Europea ha cambiado mucho, por eso ha cambiado mucho hace muy poquito, cuando el problema nos ha estallado con estas dos crisis de confianza. Lo que hemos pasado es de una libre circulación de trabajadores, yo solo me ocupo de que no haya barreras para cambiar los trabajadores, a incluirlo dentro de la política social.
Ahora se trata de mano de obra cualificada y adaptable, capaz de responder a los desafíos económicos. Esta es capaz de competir en Europa, es capaz de irse a Alemania, es capaz de irse. Eso es lo que tenemos que hacer. Todos nuestros jóvenes sean igualmente cualificados para que puedan estar en el libre mercado, ¿no? Me gustaría, yo al menos lo veo así, cuando alguien verdaderamente tiene ganas de hacer algo, hace tres cosas. Dedica tiempo, destina personas y dedica presupuesto. Yo he ido a mirar si estas tres cosas están en el último documento que he visto de hace unos meses, y las tres cosas estaban. Por eso sí que creo que vamos a avanzar en este sentido, de incluir en los desequilibrios macroeconómicos el desempleo como indicador. Vamos a pasar, no podemos dejar de pasar, a cuantificar en un cuadro de indicadores larga duración, desempleo juvenil, etcétera, cuál es nuestra situación y después orientar las mejores prácticas. Se me está acabando el tiempo. Me gustaría terminar, después podemos hablar quizá de las políticas activas, diciendo que los bancos acaban de pasar, los españoles, un test de estrés. Bueno, pues creo que ha llegado el momento de que las economías europeas también pasen un test de desempleo. Para eso necesitamos unos estándares y unas buenas prácticas. Y ahí es donde Europa y su Comisión pueden ayudarnos mucho, ayudarnos y controlarlos a través de una política social europea. Decía Mafalda, que siempre es una gran comunicadora, que lo urgente y lo importante a veces se confunden. Yo creo que el desempleo es importante, pero sobre todo es urgente e importante. Podemos hacer las dos cosas al tiempo. Gracias. Gracias, profesora Calderón.